Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Viri y mis queridos amigos. Pues bueno, agradeciendo el espacio a nombre personal y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y pues bueno, yo quiero platicar el día de hoy un tema que es a lo mejor un tema técnico, pero pues hemos estado viendo algunos asuntos que acaban en tribunales, controversias constitucionales, amparos, etcétera. ¿Qué es esto de los amparos? Que allá en la Suprema Corte hay una ventanilla especial para Morelos, ¿no? Pues hemos sido clientes últimamente, ¿no? Muy frecuentes. Y pues bueno, hablar un poco de la Constitución y los medios de control constitucional para que la gente que nos escucha pues tenga este dato. Antes, una Constitución, ¿qué es una Constitución? Una Constitución, desde luego, pues es la ley fundamental que existe en un Estado nacional. Y estas constituciones materialmente están conformadas por dos clases de normas. Esto es importante que la gente que nos escucha lo sepa. Unas normas que van a ser el catálogo de derechos fundamentales, derechos humanos positivizados, que se van a reconocer en ese Estado-nación, y esas normas se llaman normas dogmáticas. Y por otra parte hay otro combo de normas que contienen las constituciones, no solo la de México, sino las constituciones que son normas que van a regular cómo se va a organizar el poder. A ver, aquí el poder cómo se va a organizar, eso se llaman normas orgánicas. ¿Qué somos? Somos una monarquía, una república unitaria, una república federal, cómo están organizados los poderes, etcétera. Entonces son esas dos clases de normas orgánicas o de organización del poder, y normas dogmáticas, que son normas de derechos humanos. Y diría Kelsen, además de la segunda parte de organización del poder, la forma en la que se renuevan las leyes de los estados democráticos, los procesos legislativos. Sí, de alguna manera integradas dentro del combo de la organización del poder. Algunos autores como Mauricio Fioravanti nos hablan de una tercera zona, que es la zona proyecto de nación o una zona política, que esto viene a partir de la Constitución de 1791-93 de Francia, a donde el ala jacobina post-revolucionaria en Francia inserta dentro de esa Constitución un proyecto de nación. De hecho, la Constitución mexicana contempla esa estructura, un proyecto de nación. El artículo 26, apartado a párrafo segundo de la Constitución mexicana, dice que los objetivos de la planeación obedecerán al proyecto de nación contenido en la Constitución. El tema es dónde está el proyecto de nación. Está disperso, entonces hay zona dogmática, zona orgánica, zona proyecto de nación. Que sí coincido, que puede existir esa. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando no se respeta los derechos humanos positivizados de la zona dogmática o la organización del poder de la zona orgánica, ¿no? ¿Tenemos medios de control constitucional? La respuesta es sí. Si hay algún ciudadano, alguna persona a la que no se le respeten sus derechos fundamentales, ¿a dónde puede acudir o a qué medio puede acudir? Bueno, en México se ha inventado, vamos a llamarlo así, una estructura llamada amparo. Y entonces cuando hablamos del juicio de amparo, vamos a hablar de una persona, ya sea física o moral, que considera que sus derechos fundamentales han sido violentados. Y una vez que ya no hay otro medio de impugnación, hay definitividad, entonces puede acudir a esa ruta. En esas mismas condiciones, en México solamente se ha inventado una ruta específica para temas electorales, cuando hay derechos políticos del ciudadano, de materia electoral, bueno, hay un juicio especial en esa ruta. ¿Qué pasa cuando lo que no se respeta es la organización del poder, cuando hay invasión de soberanías de un ente público a otro, o funciones de un ente público a otro, órganos constitucionalmente autónomos, poderes del Estado, el Estado con la Federación, los municipios, etcétera? Para eso sirve una estructura llamada controversia constitucional. Entonces, cuando esto ocurre, se pueden ir a la controversia constitucional.
Y finalmente hay un medio abstracto de control de constitucionalidad que se llama acción de inconstitucionalidad. Esta viene especificada en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución, y acá básicamente se le da la potestad a ciertos actores como las minorías en las cámaras, en los parlamentos que sumen cuando menos el 33%, algunos órganos constitucionalmente autónomos como las comisiones de derechos humanos, los órganos garantes de la información y los datos personales, la Fiscalía General, etcétera, en relación exclusivamente a leyes, cuando leyes o tratados internacionales pudieran ser contrarios a la Constitución sin que exista un acto específicamente violatorio simplemente en abstracto. Bueno, se puede, entonces se tiene en general medios de control concentrado, amparo, controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad, y en especial en nuestro país un control que se llama control difuso, que es el que cualquier juez pudiera hacer en cualquier tipo de juicio familiar, penal, administrativo, etcétera, donde con la aplicación de una norma se pudieran violentar derechos fundamentales. Bueno, para ese caso en específico poder encontrar la interpretación conforme a la Constitución o inclusive inaplicar o desaplicar esa norma para hacer prevalecer pues esos derechos fundamentales. Entonces, cuando nosotros hablamos o escuchamos, por ejemplo, que en estos temas a lo mejor del fiscal, ¿no? El Congreso del Estado se fue a una controversia constitucional por el tema de lo del fuero, etcétera. Bueno, normas de organización del poder quiere decir que el Congreso del Estado consideró invadidas sus facultades de soberanía, etcétera, por otro ente como pudiera ser la legislatura federal. En ese caso, cuando el fiscal, por ejemplo, se va a un juicio de amparo, él en lo particular, bueno, porque considera que se han visto violentados sus derechos fundamentales. Ahora, para ir finalizando y para ir cerrando, también un fenómeno inherente a toda esta cuestión que estamos platicando es la judicialización de la política. Finalmente, quiérase que no, lo que tiene que ver con la Constitución tiene que ver con el tema político. En otros países, por ejemplo en Argentina, en la Facultad de Derecho, lo que nosotros le llamamos derecho constitucional, allá se llama derecho político. Las constituciones se llaman constitución política, en el caso de México, de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, tradicionalmente con la división de poderes hubo una visión de zonas políticas no judicializables, o como decían los teóricos estadounidenses, de political questions. Sin embargo, esas zonas, con el advenimiento de la visión internacionalizada de los derechos humanos, esas líneas se han ido borrando y finalmente han ido ganando terreno los derechos fundamentales. ¿Y dónde está la línea divisoria de qué cosa es una cuestión política no judicializable y cuál no es? Déjenme les digo que no hay línea divisoria. La línea divisoria la construyen los jueces. En este caso, ¿cuál es el órgano supremo de jueces? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay a quien no le gusta este tema, sí, y también es un tema viejo, en las épocas de Montesquieu. Montesquieu proponía en el siglo XVIII que los jueces no pudieran interpretar la norma, solamente lo que la norma dijera. Decía, el juez debe ser la bouche de la loi, la boca de la ley, sin poder interpretar. Si hay algo que interpretar, se tenía que hacer una consulta al Parlamento. Pero ese tema para resolver cuestiones prácticas pues fue muy bochornoso, mucho tiempo. Entonces no hay otra más que los jueces acaben haciendo esa tarea, y lo que necesitamos es pues poder tener reflexiones, tanto en lo que tiene que ver con el poder judicial como en los poderes legislativos, hasta dónde poder tener esas zonas. Y no es propio de México, en todo el mundo, hasta dónde tener esas zonas de definición o de delimitación
de cuál es el papel de los jueces en el control de la Constitución. Lo dejo ahí como tema de reflexión. Bueno, pues prácticamente una clase de derecho para todos ustedes y para todos nosotros, por supuesto, que de pronto escuchamos mucho estos términos, pero no sabemos a fondo exactamente hasta dónde está su alcance. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Muy buenos días. Son